El domingo de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Juan 2, 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenen las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Saquen ahora y llévenselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron, y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. La escena que da inicio a la vida pública de Jesús, según el Evangelio de Juan, es el relato de las bodas de Caná. Ya en su primer capítulo, que es la introducción a toda su obra, Juan nos había presentado a Jesús, pero lo había hecho solo a los lectores de su obra. Ahora, con las bodas de Caná, nos encontramos con Jesús en Galilea, en compañía del grupo de los primeros discípulos, y toca presentarlo a aquellos con los que compartirá su vida hasta morir en la cruz. Juan empieza su relato diciéndonos que en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. Como vemos, la vida pública de Jesús inicia con una gran fiesta, una boda, en Caná. Caná era un pueblito de los campos de Galilea, al norte, en la zona fértil de Israel, a unos 10 kilómetros de Nazaret, el pueblo de Jesús. Y como saben, una boda en un pueblito es un verdadero acontecimiento, y todos, no solo los del pueblo, sino de toda la zona, estaban invitados a participar y alegrarse. Nos dice también Juan que la madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. De esta manera, Juan nos adelanta que la buena noticia que nos va a anunciar es fuente de enorme alegría. Y la razón de esta alegría es la presencia del Mesías y el inicio del reinado de Dios. Isaías anunciaba que cuando Dios reine, todos podremos comer en abundancia y beber hasta hartarnos. Y los judíos esperaban que cuando Dios reine, no solo habrá enorme alegría y gran gozo entre todos nosotros, sino además, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Bueno, pues, la buena noticia que nos anuncia Juan es que con Jesús, ese reino esperado de Dios ha llegado. Y por tanto, alegrémonos, pues ya ha empezado a reinar. Pero el relato empieza presentándonos un problema. Faltó el vino, dice el texto, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». A través del problema de la falta de vino, Juan nos va a presentar públicamente a Jesús y nos va a mostrar lo que es y lo que significa que Dios reine. Y vemos que María parece muy atenta a las necesidades y preocupaciones de la gente. Bueno, pues en una fiesta normal, la falta de vino es sin duda un problema. Pero en nuestros tiempos se trata de un problema de relativamente fácil solución. Sin embargo, en el campo, en donde lo que hay es lo que hay, la falta de vino es un problema prácticamente insoluble. Y en un acontecimiento tan esperado como una boda, que congregaba a todos, la falta de vino significaba la interrupción, el fracaso de la fiesta y la vergüenza de toda la familia. María se dio cuenta del problema y se volvió a Jesús para que lo solucione. María es aquí la imagen del cristiano que siempre se vuelve a Jesús para la solución de alguna necesidad de los demás. Sin embargo, para sorpresa nuestra, Jesús se resiste y le dijo: «Mujer, déjame,
todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué Jesús se resiste? ¿Y qué se refiere con eso de que no ha llegado su hora? La hora tiene que ver con el reinado de Dios, y se refiere al momento en que Jesús se da a conocer y en el que pone en evidencia lo que significa que Dios reine. Y que no sea la hora significa que aún no es el momento de iniciar el anuncio del reinado de Dios en medio nuestro. Tal vez porque aún se encontraba preparando a sus discípulos para que puedan ir a todas partes a contarles a todos esta buena noticia. Sin embargo, y a pesar de la resistencia de Jesús, María no se inmuta, y más bien da por hecho que Jesús los ayudará. Por eso dijo a los sirvientes, hagan lo que Él diga. A la luz de este pasaje, la Iglesia siempre ha visto en María a nuestra principal intercesora, y nos invita a pedirle a ella para que Dios obre el milagro que necesitamos. Y sabemos ya que su pedido siempre será escuchado por su Hijo. Entonces, a solicitud de su madre, Jesús adelanta su hora y mediante un signo o gesto extraordinario anuncia el inicio del reinado de Dios entre nosotros. Dice Juan que había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Se trataba de 6 grandes contenedores de agua que según el texto eran de piedra. Es interesante notar que estas tinajas contenían agua para la purificación, es decir, agua con la que los judíos se lavaban para su limpieza religiosa. El objetivo de esta limpieza religiosa era restablecer la correcta relación de armonía con Dios y disponer a la persona para el culto. Y lo que va a hacer Jesús es dar de beber de este agua, convertida en vino, para mostrarnos que lo que verdaderamente purifica no es lo externo, sino lo interno. Lo que purifica es ese cambio de corazón que lleva a participar de la alegría del reinado de Dios. Entonces Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, y les mandó, saquen ahora y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Jesús pide que se llenen las tinajas hasta arriba. Se trataba de unos 600 litros de agua, una enorme cantidad que en total equivaldría a unas 800 botellas de vino. Y considerando que ya la fiesta estaba avanzada, esta cantidad de vino no solo bastaría, sino que ciertamente sobraría. Bueno, pues el reinado de Dios es así, abundante, y más que suficiente para todos, y genera una alegría desbordante. ¿Cómo pues no querer que reine? Ahora bien, parece que las fiestas importantes tenían una especie de maestro de ceremonias, un padrino o un mayordomo, que se encargaba de velar para que la fiesta sea un verdadero éxito. Y nos dice Juan que el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes, dice Juan, sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Juan nos dice que los sirvientes sabían lo que había hecho Jesús. Es decir, ellos, los que no suelen participar de la fiesta, fueron los primeros testigos del inicio del reinado de Dios. Son ellos los primeros en sorprenderse y alegrarse sobremanera. Y esto es coherente con el modo de proceder de Dios. La buena noticia se anuncia primero a quienes están más olvidados, a los que están al margen. Pues el reinado de Dios produce una inversión en el modo de proceder de los hombres. Lo que debió ser primero es último, y lo que debió ser último es primero. Su reinado da vuelta al modo lógico, consuetudinario y habitual de proceder, y genera una mejor relación entre los hombres, trae siempre lo mejor, en este caso el mejor vino, y es para el mayor bien de todos. Luego Juan nos dice que el mayordomo probó el agua convertida en vino y se quedó totalmente sorprendido por la calidad del vino que le trajeron, al punto de llamar al novio y felicitarlo públicamente por ello. Le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando están bebidos el peor, pero tú en cambio
has guardado el vino bueno hasta ahora. Es decir, le dice al novio que ha hecho lo que nadie hace. Y en lugar de servir el mejor vino al inicio y el peor al final, él ha servido el mejor al final. Bueno, pues así será el reinado de Dios. Cada vez será mejor, nos llenará la vida y producirá una enorme alegría para todos y para siempre. Juan termina su relato diciéndonos que así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Juan no habla de milagros, sino de signos. Y nos dice que en Caná Jesús comenzó sus signos. Cambiar el agua en vino es para el evangelista un signo, una señal que indica algo. Y lo importante no es el signo en sí, que haya cambiado el agua en vino, sino lo que este signo señala e indica, es decir, el significado del cambio de agua en vino. A menudo nosotros nos quedamos en el mero cambio del agua, nos quedamos extasiados en lo milagroso, nos quedamos en la magia de la conversión del agua y dejamos de lado lo esencial. Cuando en realidad la conversión del agua no es lo importante, eso es anecdótico. Lo esencial es lo que señala el signo. ¿Y qué nos señala este milagro? Juan nos dice que el signo indica dos cosas. Primero, que le permite a Jesús manifestar su gloria. Ese signo nos señala que Jesús es el Mesías esperado. Ya Isaías anunciaba, con la llegada del Mesías, banquetes y fiestas, y anunciaba que su llegada traería abundancia, y que todos tendrían más que suficiente para comer y beber. Y segundo, ese signo permite que crezca la fe de sus discípulos. En efecto, si Jesús es el Mesías, su mesianismo deberá demostrarlo, no solo con palabras, sino también con obras. Y el signo de Caná fue su primera obra, una obra que vino a confirmar esa primera impresión de los suyos. Luego, si con Jesús Dios ha iniciado su reinado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo respondemos a ello? ¿Nos interesa participar de ese reinado de Dios que Jesús nos anuncia? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.